Hola, ¿cómo están estudiantes? Acá nuevamente nos encontramos en la cuarta clase de química, que principalmente es un repaso de las clases 1, 2 y 3. ¿Ya? Es decir, hoy, en esta oportunidad vamos a ver a qué se refiere esta idea de cosmética, cosmetología, a qué se refiere la idea de productos cosméticos, de qué están compuestos los productos cosméticos. Luego vamos a ver respecto a la composición de los cosméticos, existe un componente que es el ingrediente activo. Vamos a ver ingredientes activos hidratantes y humectantes, y luego vamos a ver ingredientes activos nutritivos, ¿ok? Eso es más o menos lo que vamos a ver en esta clase. Bueno, nuevamente acá atrás queda mi correo electrónico. Ante cualquier duda o consulta pueden escribirme. Y bueno, la cosmética, el término cosmética viene del griego cometes, que significa adornar o embellecer, y ya vimos en el fondo que desde ya antes de Cristo, en las antiguas civilizaciones, ya las mujeres utilizaban maquillaje, rituales de belleza, y les gustaba destacar ciertos rasgos estéticos o faciales vinculados a la belleza de la época, ¿verdad? Y bueno, la cosmetología la vamos a definir, bueno, la cosmética o la cosmetología vamos a definirlo como la ciencia que estudia el cuidado y la conservación de los tejidos de la piel y sus anexos, ¿ok? Entonces es interesante esta definición porque nos permite entender cómo la ciencia que ayuda a conservar la estética y la belleza humana, o a conservar en el fondo las características normales de estos tejidos, que es la piel y sus anexos. Anexos, entiéndanse, en cabello y uñas, ¿ok? Los cosméticos, entonces, aparece como esta idea de cosmetología, que es la ciencia que estudia la conservación de estos tejidos, y aparece la idea de cosmético, que son en el fondo una mezcla de sustancias químicas que lo que buscan en el fondo es mejorar la apariencia cutánea, y mencionamos también que los productos cosméticos tienen funciones, ¿verdad? Dijimos que tenían la función de conservar, corregir, embellecer, higienizar, ¿verdad? Esas 4 funciones. Y bueno, la función de conservar en el fondo es mantener el buen estado de la piel, conservar una piel saludable, una piel sana. Y también se refiere a conservar las características normales de una piel normal, ¿ya? En este caso, por ejemplo, conservar la emulsión hidrolipídica. No sé si recuerdan que cuando hablamos un poco del envejecimiento dijimos que esta emulsión hidrolipídica va disminuyendo a medida que va transcurriendo en el fondo el envejecimiento en nuestra piel. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conservar esta emulsión? Utilizando cremas que restauren esta barrera, ¿ok? La otra función es corregir, entonces yo puedo corregir afecciones, alteraciones externas, algunas irritaciones, y en el fondo esta función es más que nada como un complemento dermatológico. Ya recordar que la cosmetóloga lamentablemente no puede tratar pieles patológicas, sino que solamente pieles normales, ¿ok? La función embellecedora está asociada a todo el tipo de maquillaje, bueno, todo el maquillaje como tipo de producto cosmético que hay. Y acá tenemos las sombras, la base de maquillaje, correctores, primer, etcétera, etcétera, ¿ya? Y en el fondo lo que busca la función embellecedora es resaltar los rasgos faciales, resaltar la belleza natural de la persona, cubrir ciertas imperfecciones, etcétera, ¿ok? Y luego tenemos la función higienizante, que es la que más utiliza en el fondo la población, ya masculina y femenina, que en el fondo lo más básico de los productos cosméticos son los productos de higiene personal, ¿ok? Entonces entender que los productos de higiene son los que limpian el tejido de la piel y sus anexos, generando principalmente detergencia, generando espuma y eliminando la suciedad, los restos de contaminación, el exceso de sebo, etcétera, todo lo que tengamos en la superficie cutánea, ¿ok? Luego tenemos la composición de los productos cosméticos. Ya a modo genérico, en modo general, nosotros vamos a definir que un producto cosmético posee estos 6 componentes, ¿ok? La sustancia activa, sustancia conservadora, correctiva, colorantes, perfumes y excipientes. Ya no olvidarlo, y ahora vamos a ir viendo uno por uno. La sustancia activa, entonces, es la que tiene la función específica que
es la sustancia o el activo que va a generar un cambio a nivel físico en la piel. ¿Ya? Es el que yo les digo que les da el apellido al producto cosmético. Un ejemplo de esto es colágeno, elastina, aloe vera, aceite de almendra y todos los activos que hemos visto en las clases siguientes. ¿Ya? En el fondo, la sustancia activa es la que mejora la característica de la apariencia cutánea, genera un cambio a nivel físico en el tejido de la piel y los anexos y tiene una acción directamente sobre el tejido. ¿Ok? Luego tenemos las sustancias conservadoras, que son las que principalmente permiten que el producto cosmético no fermente, no genere putrefacción, no genere descomposición, no cambie de color y no genere un olor rancio. ¿Ya? Acá tenemos la idea de que los conservantes en el fondo son esenciales para la industria de los productos cosméticos, debido a que los conservantes en el fondo nos intentan dar señales de cuándo va a ser la fecha de vencimiento, de caducidad de ese producto cosmético. Por tanto, es esencial tener productos conservantes, porque de ese modo yo voy a asegurar que si una persona compra un producto cosmético y tiene, o sea, no está vencido, en el fondo está vigente, eventualmente ese producto no va a cambiar su color, no va a cambiar su olor y no va a generar no va a ser en el fondo un caldo de cultivo de microorganismos. ¿Ok? Algunos conservantes que vimos son los parabenos, que era metilparabeno, propilparabeno, butilparabeno. En algunos casos utilizan 1, 2, 3 o hasta 4 parabenos. Generalmente los parabenos son muy buenos conservantes, ya mencionamos, y generalmente tienen una acción sinérgica, que cuando yo pongo 2 parabenos en el fondo ejerce una acción mucho más potente antimicrobiana que poniendo un parabeno solo. Luego dijimos que esta idea de los parabenos, a través como de esta idea de que los parabenos son dañinos, se cambiaron, ahora los productos todos dicen libre de parabeno, pero se está utilizando el fenoxietanol. Ya el fenoxietanol se está utilizando en la mayoría de los productos cosméticos, no sé si hicieron el ejercicio de ver en las etiquetas, pero en la mayoría de las etiquetas de los productos que yo tengo en casa, todos tienen el conservante fenoxietanol. Y algunos tienen este otro conservante que también se está utilizando. ¿Ok? Entender entonces que los parabenos, por más que se diga que son productos tóxicos, podrían ser tóxicos en elevada concentración, pero entender que en un producto cosmético los parabenos se utilizan en menos del 0,1% de la formulación, por tanto es una cantidad muy pequeña, y entender que a nivel de piel ningún parabeno va a generar alguna alteración en este tejido. Ya no hay estudios científicos que confirmen que los parabenos en la concentración de una fórmula cosmética generan un daño en la piel, sino que esta es una idea que se alimenta en el fondo a través de la industria cosmética, pero que no tiene bases científicas. Ya entender eso. Luego tenemos las sustancias correctivas, que yo les decía que era la sustancia que corrige cualquier irregularidad en la formulación. Ya sabemos que ningún ingrediente de la fórmula cosmética puede reaccionar. Entonces, si me reacciona alguno de los componentes, lo que yo debería hacer es añadir una sustancia correctiva, como por ejemplo un agente quelante, que en el fondo esto lo que me hace es aislar ciertos componentes para que no reaccionen. O, por ejemplo, si yo hago una crema y tiene un pH muy lejano al de la piel, ya sabemos que el pH de la piel es 5.5, yo lo que debería poner es un ajustador de pH para que el pH de este producto cosmético se acerque mucho a la piel, para así no generar irritaciones. ¿Ya? Entonces estas son unas sustancias correctivas, no corrigen nada en la piel, sino que lo que hacen es corregir la formulación internamente. ¿Ok? Luego tenemos la sustancia colorante, que tiene un fin estético, decorativo, mejora la presentación, y en la sustancia colorante mencionamos con los perfumes en el fondo hacen un producto más atractivo. Generalmente la población que compra productos cosméticos, lo primero que hace, bueno, la población femenina por sobre todo, lo primero que hace es olerlo, ¿ya? Y la población masculina también. Si yo compro un desodorante todos los meses, por supuesto que necesito un desodorante que tenga un perfume atractivo, que me guste. Y en el caso, por ejemplo, de cremas, generalmente lo que se hace es que la sustancia colorante con el perfume concuerden. ¿Ya? Por ejemplo, si yo compro una crema con no sé, con extracto de durazno, probablemente yo voy a tender a pensar que la crema va a tener un color anaranjado y un perfume similar al de la fruta.
¿verdad? Entonces, en el fondo esto hace que el producto sea mucho más agradable a los órganos de los sentidos, es decir, mejora las características organolépticas del producto y por tanto lo hace mucho más atractivo para que sea comprado por el consumidor, ¿ya? Y por otro lado tenemos la idea de excipiente, que es un vehículo o portador de todos los demás ingredientes y le da volumen, forma y consistencia al producto cosmético. ¿Ok? La forma de los excipientes son sólida, ahí tenemos los labiales, los desodorantes en barra, etcétera. Cristalina, en donde generalmente cristalina tenemos más que nada las sales de baño. Semisólida, en donde tenemos las emulsiones. Y líquida, en donde tenemos los perfumes, las aguas micelares, etcétera. ¿Ya? Y gaseosa, en el caso de gaseoso hay muy poca formulación en estado gaseoso, ¿ya? Entender que los desodorantes en spray lo que tienen es la fórmula del desodorante en estado líquido, pero además le ponen un gas propelente para que cuando yo apriete el spray salga expulsado el líquido. Pero entender que la formulación en sí es líquida. Luego tenemos las características de los cosméticos, en donde tenemos en el fondo que los cosméticos, los laboratorios cosméticos lo que hacen en el fondo es generar formulaciones para pieles normales, ¿ya? En el caso de que sean formulaciones para pieles secas, lo menciona en el fondo la etiqueta. O en el caso de que sea para pieles mixtas también lo menciona la etiqueta, pero entender que es para pieles normales, ya sea pieles normales secas, mixtas, grasas, etcétera, pero la formulación en el fondo es para pieles normales, es decir, no pieles que tengan patologías. Luego tenemos que los cosméticos deben tener estabilidad frente a los agentes externos, ejemplo, luz, temperatura. Eventualmente los productos cosméticos en sí tienen cierta estabilidad a los cambios de temperatura, a la exposición a la luz, etcétera, pero por supuesto que si yo no cuido mis productos cosméticos, voy a acelerar el proceso de vencimiento y, por ejemplo, si tengo alguna crema y la expongo a los cambios de temperatura, por supuesto que esa crema podría perder la integridad de la formulación y cortarse. ¿Ya? Entonces entender que los productos cosméticos tienen estabilidad frente a agentes externos, pero es importante protegerlos de estos agentes externos porque son los que generan en el fondo que se acelere el proceso de vencimiento. ¿Ok? Los productos cosméticos deben tener un pH regulado cercano al de la piel, ya los discutimos. ¿Y de qué va a depender el envejecimiento de un producto cosmético? La calidad de las materias primas. El envejecimiento de un producto cosmético o la caducidad de un producto cosmético siempre va a venir dado por el laboratorio, entonces esto es una información que viene en la etiqueta del producto, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la hermeticidad del envase? En el fondo, si yo tengo un envase mucho más hermético, en donde el producto, la formulación cosmética tenga menos contacto con el oxígeno, por supuesto que la fecha de caducidad de ese producto va a ser mucho más extendida, ¿ya? Entonces entender que el vencimiento, la caducidad o el envejecimiento de los productos cosméticos va a depender de cuánto yo lo exponga al oxígeno, de cuánto yo cuide ese producto cosmético y cómo yo utilice ese producto cosmético, porque si utilizo el producto cosmético con las manos sucias y lo meto en el envase que está toda la formulación, por supuesto que estoy poniendo a prueba los parabenos y algún futuro, si yo sigo con esta mala práctica, por supuesto que va a envejecer y va a generar un cambio en la formulación cosmética, ¿ya? Va a cambiar de color u olor, etcétera. Y bueno, entender en el fondo que el calor, la humedad, la temperatura, la luz solar y la vibración mecánica, cualquier vibración en el fondo, eventualmente podrían dañar la formulación del producto cosmético y hay que mantenerlo más alejados de estas exposiciones externas a los productos que yo tenga en mi gabinete cosmetológico, ¿ya? Bueno, saber cuándo algo ha caducado, por supuesto cambio de olor, cambio de color, alteración en la textura. A veces en las cremas cuando se dejan destapadas mucho tiempo se genera una costra en la parte superior. Eso también es signo en el fondo de que está mal cuidado el producto cosmético. Cambio la textura, a veces las cremas se cortan, chiquillas, cuando ya las cremas están vencidas, lo que empieza a aparecer es como que el aceite, la parte del aceite de la crema empieza a aparecer separada del agua,
Entonces se empieza a como a cortar la crema, por decirlo en términos más simples. Entonces entender en el fondo que hay que evaluar el producto cosmético antes de utilizarlo, porque eventualmente la idea es nunca utilizar productos vencidos, ¿ya? Y recordar siempre tener los productos cosméticos con, en el fondo, tener en consideración la fecha de caducidad de los productos cosméticos, porque recuerda que una cosmetóloga siempre tiene que usar productos cosméticos vigentes, ¿ya? Bueno, los cosméticos están utilizados para ser aplicados en el cabello, labios, uñas, dientes y en el tejido de la piel, ¿verdad? Y bueno, ya dijimos que la principal función es conservar, corregir, embellecer e higienizar. Y la forma cosmética viene dada en el fondo por los excipientes que yo le mencionaba, que dan en el fondo la forma sólida, líquida, semisólida, gaseosa, cristalina, etc. Y la idea de esta forma cosmética en el fondo es la aplicación de el producto cosmético para la finalidad que se necesite, ¿ok? Entonces entender que hay diferentes formas. Tenemos los líquidos que ya lo habíamos mencionado, donde están lociones, leches fluidas, aguas micelares, sólidos, desodorante en barra, labiales, semisólidos, cremas, geles, mascarillas. Y esto ya un poco lo habíamos visto, ¿verdad? Va a depender del excipiente. Y tenemos por otro lado otro componente importante que es la sustancia activa que ejerce una acción bioquímica y fisiológica. Acá nuevamente volvemos a repetir, ¿ok? Y por otro lado tenemos sistemas monofásicos, es decir, en donde yo veo que el líquido solamente se encuentra homogéneo en una sola fase. O tenemos sistemas polifásicos, ¿ok? El sistema monofásico son líquidos miscibles entre sí, en donde, por ejemplo, yo mezclo sustancias y, por supuesto, se ve que todas las sustancias que yo disolví en este líquido eventualmente se ven en una fase, no se ven separadas, ¿ya? Y por otro lado tenemos el sistema polifásico o bifásico en este caso, por ejemplo. Acá en este caso es un sistema creo que es trifásico. Este es trifásico porque tenemos tres líquidos que no son miscibles entre sí, es decir, que no se mezclan entre sí y que tienen tres densidades diferentes. Y por tanto, siempre el agua va a quedar abajo y luego los aceites van a quedar más arriba. Y esta es una fórmula que lo que uno hace es cuando se agita, se mezclan los componentes y yo utilizo, o sea, al aplicarlo en el fondo, obtengo la aplicación de las tres sustancias debido a la agitación mecánica, ¿ok? Esto en el fondo entenderlo que son dos líquidos o líquidos que son inmiscibles, es decir, que no se mezclan entre sí y que es una forma de hacer productos cosméticos. Y la otra forma de hacer productos cosméticos es hacer en el fondo emulsiones, ¿ya? Entonces ya sabemos que el aceite siempre va a quedar arriba y el agua abajo, ¿verdad? Entonces lo que nosotros podemos generar, si queremos hacer una mezcla de agua y de aceite y no queremos hacer un sistema bifásico, como es en el caso de acá, nosotros lo que podríamos hacer es añadir a este aceite y a esta agua un agente emulgente y generar una emulsión. Y de este modo, en el fondo, genero un sistema más homogéneo en una sola fase. Y acá lo que hacemos en el fondo, que dos líquidos que son inmiscibles entre sí, los genero que interactúen entre ellos y generen una sola fase, ya que es lo que podría ser una crema. Y bueno, recordemos que tenemos dos tipos de crema, en donde tenemos la crema que es aceite en agua, en donde la mayor fase es agua y tenemos pequeñas gotículas de aceite sumergidas. Y ojo que esto tiene que estar, por supuesto, bajo un sistema que tiene un agente emulgente, ¿ya? Entender que si no estuviera el agente emulgente, el aceite estaría arriba y el agua estaría abajo, ¿ya? Y este tipo de emulsión se llama aceite en agua y por otro lado tenemos la emulsión que es de signo opuesto, que es agua en aceite, en donde yo tengo la fase de mayor cantidad es aceite y sobre ella hay pequeñas gotículas de agua y esta emulsión se llama agua en aceite. Entonces nosotros dijimos que las cremas o emulsiones que son aceite en agua
son las que tienen textura más ligera, en el fondo penetran más fáciles en la piel y son mucho más líquidas, por decirlo de alguna forma, mucho más fluidas. Y la emulsión agua en aceite son las emulsiones que son más untuosas, más pesadas, que dejan en el fondo más grasa en la superficie cutánea, ¿ok? Entonces, cualquier crema que usted compre en el mercado la podría clasificar como agua en aceite o aceite en agua, porque la textura en el fondo nos va a decir en el fondo qué tipo de emulsión es, ¿ok? Y bueno, no tenemos la idea de que la emulsión se hace a través de la agitación de agua y aceite y añadir en el fondo esta agente emulgente, que es lo que hace que se genere un sistema más o menos homogéneo, ¿ya? Luego teníamos las emulsiones como forma cosmética más utilizada, ¿verdad? Luego tenemos los geles que están tan de moda, ¿ya? En el fondo está el alcohol gel, es un producto cosmético que se está utilizando ampliamente en esta época de pandemia. Y el gel en el fondo entender que es un polímero que cuando nosotros lo vemos como este polvito se encuentra así, ¿ya? Que es un polímero que está como, yo digo que es como una red que está como encogida, ¿ya? Una red en el fondo que está como encogida. ¿Y qué es lo que hago cuando yo añado agua a cierto pH? Esta red se estira y genera lo que nosotros conocemos como gel, ¿ya? Acá tenemos un componente que es como uno de los más utilizados, agentes gelificantes que se llama Carbomer. Y en el fondo, si lo vemos acá, tenemos que la red está como apretada, por decirlo de alguna forma, y luego cuando yo a este Carbomer le añado agua a cierto pH, se abre esta red de este polímero y genera el agente genera en el fondo el gel, ¿ya? Entender esa parte. Y en el fondo entender que los geles como formulación son súper buenas para pieles grasas, ¿ya? Hay filtros solares en forma de gel y esos son los que más recomiendan los dermatólogos para pieles mixtas, pieles grasas, porque no tenemos aceites. Nuevamente el gel es una formulación que es libre de aceites. Y también hay gel cremas que también están indicadas más que nada para pieles mixtas, ¿ya? Entonces entender en el fondo que esta idea de gel es un muy buen producto cosmético para pieles mixtas por sobre todo, ¿ya? Luego tenemos las suspensiones, ya aquí está, no sé si había quedado muy clara la vez anterior, pero vamos a volver a explicarlo. Las suspensiones en el fondo es cuando yo tengo un polvo que al añadirlo en agua no se disuelve en ella. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago, yo les ponía el ejemplo como del jugo en polvo, ¿ya? Cuando yo hago jugo en polvo en mi casa, yo añado el jugo en polvo en el agua y el polvo se disuelve en el agua y ahí yo hago una disolución o una solución. Pero, por ejemplo, cuando en estos productos cosméticos que tienen glitter, no sé si lo han visto, yo añado este polvo de glitter a el agua o el alcohol, en el caso que sea una colonia, lo que va a ocurrir es que este glitter no se va a disolver en el agua, entonces va a quedar como partículas en suspensión, que se llama, y eso es lo que se llama suspensión. Entonces, una suspensión, por ejemplo, acá es un ejemplo del glitter en el líquido, porque por supuesto que el glitter no se disuelve en el líquido, y en el caso de las soluciones o disoluciones, el sólido que yo añada se va a disolver en el líquido. En el caso de, por ejemplo, acá tenemos un jabón que es, en el fondo, es un jabón limpiador, que es para el tratamiento del acné, que tiene como estas micropartículas, y estas micropartículas nuevamente son suspensión, es una suspensión que está en el jabón. Y en el fondo esto nuevamente nos vuelve a recalcar la idea de que es una suspensión. ¿Por qué? Porque estas como micropartículas rojas no se disuelven en el contenido de la formulación o de los ingredientes cosméticos que hay. ¿Ya? Por otro lado, por ejemplo, tenemos que para hacer una base de maquillaje hacemos una emulsión, agua en aceite o aceite en agua, y sobre eso yo pongo pigmentos
que no se disuelven en esta sustancia, en esta fórmula base, que sería la emulsión, y por tanto los pigmentos quedan suspendidos en esta fórmula. Ahora, los pigmentos tienen un tamaño de partícula muy pequeñito y pareciese que se disuelven, pero no se disuelven en la formulación, ¿ok? Acá tenemos un ejemplo de suspensión de partículas más grandes y yo creo que ahí se entiende un poco más la idea, ¿ya? Bueno, luego tenemos, bueno, acá teníamos esta idea como de ver el video de cómo hacer una emulsión en el Classroom, chiquillas, los invito si es que alguno no lo vio, está en el tablón del Classroom, y luego pasamos a la siguiente clase que es hidratación cutánea y activos cosmetológicos, ¿ya? Entonces, teníamos en el fondo que la hidratación, bueno, nuestro cuerpo está constituido por el agua de constitución, valga la redundancia, y dijimos que aproximadamente un 70% de nuestro peso del cuerpo es agua. Por tanto, es imprescindible la hidratación no solamente para el tejido de la piel, sino que para todos los tejidos de nuestro organismo. Todas nuestras células necesitan tener agua suficiente para continuar su metabolismo, y además el agua es muy importante también para eliminar desechos a nivel del metabolismo celular, ¿verdad? Entonces es importante consumir agua diaria porque no solamente va a contribuir a la hidratación de todos mis tejidos, también va a contribuir a la hidratación de mi piel, ¿ok? Y dijimos que a partir de los 25 años lo que ocurría es que empezaba a iniciarse este proceso de envejecimiento, que es un proceso crónico, que es un proceso que no se puede parar, pero que a partir de los 25 años lo que nosotros empezamos a sentir es que empezamos a tener la piel, o empezamos a despertarnos en el fondo con la piel un poco más tirante. Ese es el primer signo en el fondo de que hay una pequeña deshidratación a nivel del tejido de la piel. Generalmente esta sensación de tirantez la sentimos más que nada en el rostro, ¿ya? Y en el fondo, aquí viene la pregunta del millón, que es la que resume en el fondo esta clase, que es lo mismo hidratación y humectación. Ya dijimos que en el fondo la hidratación es importante realizarla desde adentro hacia afuera, es decir, consumir agua todos los días, ¿verdad? Y por otro lado vamos a ver que la humectación es más que nada una acción que se hace desde afuera hacia adentro, ¿ok? Vamos a ver de qué se trata. Entonces, ahora vamos a ver estos conceptos en cuanto a una formulación cosmética, ¿ya? Entonces, nosotros estamos pensando que la hidratación en sí es un fenómeno que ocurre desde dentro de nuestro organismo hacia afuera, pero ahora vamos a ver cómo en las formulaciones cosméticas también ocurre la hidratación. ¿Ok? Entonces recordar que la hidratación activa y la humectación son conceptos que están íntimamente relacionados. ¿Ok? La hidratación activa entonces se refiere al agua que viene de los ingredientes de la formulación y en el fondo es que en las fórmulas cosméticas generalmente el principal componente es agua, entonces esta agua que viene de la formulación se deposita sobre la superficie de nuestra piel y eso genera un efecto en el fondo de hidratación inmediato, ¿ya? Luego tenemos la humectación, vamos a pasar a la humectación porque están íntimamente relacionadas. La humectación en el fondo es cuando yo utilizo un agente humectante, que sería como este cuadradito verde. Yo utilizo un agente humectante que es una sustancia química que lo que hace es generar interacciones químicas con el agua y por tanto atraer las moléculas de agua. Moléculas de agua sean estas pelotitas azules, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace un agente humectante o qué es lo que hace la humectación en nuestra piel? Es utilizar un agente químico humectante, agente que lo que hace es generar interacciones químicas con el agua y retener el agua para que se mantenga en mi piel. De ese modo, en el fondo, yo voy a tener un aspecto de la piel mucho más suave y mucho más hidratado. Y por otro lado tenemos la hidratación pasiva, que está asociado más a, en el fondo, los activos que son más bien grasosos. Y esta hidratación en el fondo lo que genera es un efecto oclusivo o un efecto capa de grasa o un efecto guante o un efecto de repeler en el fondo la pérdida de agua, por decirlo de alguna forma. Lo que hace en el fondo esta capa de grasa es que, por ejemplo, si yo tengo moléculas de agua en mi superficie de la piel, yo me pongo esta capa de grasa y esta capa de grasa va a impedir que yo pierda a través del ambiente esas moléculas de agua.
Ya recordar en el fondo que la evaporación del agua ocurre a cualquier temperatura y yo durante todo el día estoy perdiendo agua de mi piel. Ya también durante todo el día si tomo líquido y si me pongo crema, en el fondo estoy incorporando agua a mi piel, pero se está perdiendo durante todo el día. Entonces entender que este efecto guante, efecto oclusivo, efecto capa de grasa en el fondo, lo que hace es mantener el agua que tiene mi piel sin que se pierda para el ambiente o sin que se evapore, ¿ok? Y por supuesto que si hablamos de productos cosméticos hidratantes y humectantes, este efecto ocurre más que nada a nivel de epidermis. Si yo quiero hidratarme a nivel de dermis, lo que debo hacer es consumir agua, porque esa agua va a llegar a la dermis a través de los vasos sanguíneos, ¿ok? Entender eso también. Y si la dermis está hidratada, va a hidratar la epidermis. Entonces entender en el fondo la hidratación como un fenómeno interno y como un fenómeno externo, y el fenómeno externo es más que nada por los productos cosméticos. Luego acá tenemos otro esquema que lo saqué de un paper que habla de la hidratación activa, ¿ok? Entonces la hidratación activa dijimos que estaba íntimamente relacionada a los agentes humectantes. Y dijimos que la hidratación activa tenemos el agua que viene de la formulación cosmética, tenemos algunos activos hidrocaptadores que lo que hacen es captar agua y mantenerla ahí, y por otro lado tenemos los agentes humectantes. La diferencia entre agente humectante e hidrocaptador, en términos químicos hay una pequeña diferencia, pero en términos cosmetológicos vamos a dejar que es lo mismo. Ya un hidrocaptador o un agente humectante en el fondo lo que va a hacer es captar el agua y mantenerla en la superficie cutánea, ¿ok? Entonces entender esto. Y esto que dice activos higroscópicos, lo que hace son activo higroscópico. Higroscópico es que atrae el agua. Entonces, activo higroscópico sería sinónimo de hidrocaptador o sinónimo de agente humectante, es decir, sustancias químicas que atraen el agua y la mantienen en mi capa córnea, ¿ya? Perfecto. Acá tenemos la idea de hidratación pasiva, que es esta idea de barrera. Entonces acá viene la idea de que cuando nosotros tomamos agua, a través de la irrigación sanguínea de la dermis o de la hipodermis en el fondo, llega esta agua a los tejidos de la piel, luego hidrata en el fondo la epidermis. Y luego de eso, ¿qué es lo que ocurre? En el fondo, si yo utilizo una fórmula cosmética con un hidratante pasivo, lo que yo voy a hacer es mantener esa agua que está en mi piel. Ocurriría lo mismo si yo, por ejemplo, tengo hidratada la piel y luego me pongo una crema con una hidratación pasiva y genero este efecto bloqueante, ¿ya? Este efecto barrera. ¿Se entiende entonces en el fondo que acá tenemos grasas oclusivas, grasas anfotéricas, que anfotérico significa que tiene características duales químicas, pero no vamos a entrar en ese término porque no es más que nada como el objetivo del curso. Y tenemos algunos otros tipos de coloides. Acá en el fondo nos vamos a quedar con la idea de hidratación pasiva más que nada como lípidos, ¿ok? Y grasas. Más que vamos a definir estos términos que son en el fondo mucho más complejos del entendimiento químico, ¿ya? Entonces vamos a entender que la hidratación pasiva viene dada por lípidos que generan el efecto oclusivo, el efecto barrera, el efecto guante, que impiden que se pierda el agua de mi piel, ¿ok? Y luego acá tenemos un cuadro resumen en el fondo de la diferencia entre hidratación y humectación. Esto queda de estudio personal. También estaba en las diapositivas de la clase. Y bueno, entender en el fondo que los factores que afectan el equilibrio hídrico y la humectación de la piel es el manto hidrolipídico, ¿ya? Entonces el manto hidrolipídico ya sabemos que es la emulsión formada por el sebo y el agua sobre la superficie cutánea, y esto es lo que genera la función barrera, ¿ya? Entonces es importante entender que va a depender de mi edad cómo va a estar ese manto hidrolipídico. Si yo soy joven voy a tener un manto hidrolipídico abundante, pero si ya estoy superando los 40, 50, 60 años, en el fondo vamos a ir viendo que ese manto hidrolipídico empieza a disminuir, ¿ya? Luego tenemos el factor de humectación natural, ya que son en el fondo componentes naturales que se encuentran en la epidermis, en la capa córnea, que lo que hacen es mantener la humectación de nuestra piel. Nuevamente, este factor de humectación natural, a medida que va envejeciendo mi piel, empieza a disminuirse. Por tanto, es importante entender que
tengo que hacer una evaluación de la piel primero para ver si realmente necesita una crema hidratante, humectante o una que tenga la acción dual, ¿ya? Y por otro lado tenemos que hay lípidos en nuestra piel, que son principalmente las ceramidas, el colesterol y los ácidos grasos, que en el fondo son como este cemento intercelular de la capa córnea, que yo les había mencionado, y en el fondo lo que hacen es unir una célula con la otra, y esto también es importante. Entonces hay que entender en el fondo que va a depender mi equilibrio hídrico y mi humectación de los lípidos que hay, los lípidos intercelulares de la capa córnea y de la capa granulosa. Va a depender del factor de humectación natural y del manto hidrolipídico. Generalmente, chiquillas, en las pieles maduras el manto hidrolipídico baja, el factor de humectación baja y los lípidos de origen epidérmico en el fondo hacen que la piel esté mucho más seca. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer en el fondo, sobre todo en una piel ya más bien madura? Por supuesto, hidratar como primera acción y luego nutrir, ¿ok? Acá tenemos la idea del factor de humectación natural, que en el fondo es un conjunto de sustancias que se encuentra en la epidermis y que naturalmente generan como el efecto humectante, ¿ya? El efecto humectante es mantener el agua en la superficie cutánea, ¿ok? Y acá está la lista de ingredientes que forman este factor de humectación natural, ¿ya? Entender que aquí forma parte la urea, que luego la vamos a ver como activo cosmetológico, ¿ya? Que quede claro. Y luego vamos a ver las sustancias activas, en donde vimos la lanolina, que mencionamos que venía de la lana de las ovejas, que tiene un agente emulgente muy poderoso, que es un hidratante pasivo porque es una sustancia grasosa. Hay múltiples formulaciones cosméticas que tienen lanolina, chiquillas, ya no se imaginan. Todas las formulaciones cosméticas, la mayoría de las formulaciones cosméticas tienen este ingrediente, pero 100% pura se encuentra en estos productos, ya que son en el fondo para la prevención y el tratamiento del área del pezón cuando hay lactancia y en el fondo se rompe el tejido del pezón debido a la succión. Entonces generalmente se utiliza la lanolina pura, 100% pura en la lactancia materna, pero entender que la lanolina se utiliza como emoliente en múltiples fórmulas cosméticas. Es un activo que es barato y que es súper bueno para la piel, ¿ya? Luego tenemos la parafina, que también es un hidratante pasivo. En cosmetología van a ver este tratamiento de parafina. Lo van a hacer en el fondo experimentalmente y entender en el fondo que la parafina tiene este efecto guante, que yo siempre les decía, este producto cosmético, y entender que es un hidratante pasivo y que es un suavizante y emoliente de la piel, ¿ya? Luego tenemos la vaselina líquida o sólida, que también es un hidratante pasivo, perdón. Yo creo que hemos utilizado en alguna instancia la vaselina líquida o la vaselina sólida, que en el fondo es una grasa 100% que si se pone en la superficie de la piel suaviza la piel, ¿ya? Y nuevamente tiene una acción de hidratación pasiva o efecto oclusivo. Luego tenemos la cera de abeja, que también dijimos que es una grasa nuevamente, por tanto un hidratante pasivo, es súper utilizado en esta marca de productos cosméticos y tiene muy buenas propiedades a nivel de piel porque suaviza en el fondo la piel y es un ingrediente en el fondo natural que genera la particularidad de utilizarse en labiales y además se utiliza en productos para la piel para mejorar las características, ¿ya? Luego teníamos como triglicérido caprílico, que era derivado del aceite de coco. Ay, aquí se me cortó un poco la imagen, pero era una mezcla de ácidos grasos de origen natural que venía en el fondo, era un derivado del aceite de coco y que utilizaban harto, la línea Natura utilizaba harto y que en el fondo es una sustancia que es grasosa nuevamente y por tanto nuevamente tenemos la idea de hidratante pasivo y nuevamente emoliente, suavizante de la piel. Y por hidratante pasivo en el fondo lo que hace es mantener el agua de la superficie de mi piel, ¿ya?
Luego tenemos el aceite de ricino. Hoy nuevamente acá se me movió un poco la diapositiva, pero esto también lo habíamos visto que era como aceite de ricino o aceite de castor, pero no tenía nada que ver con los castores, sino que salía como de esta plantita, que era el aceite o el óleo que salía de esta plantita, y tiene muy buenas propiedades en el fondo para la superficie de la piel. En el fondo mejora las características de la piel, suaviza la piel y es un hidratante pasivo y se utiliza harto en la línea de Natura también, ¿ya? Luego teníamos la manteca de karité, que es súper utilizada. Nuevamente, esto que está aquí se llama karité y en el fondo es una grasita que también tiene efecto hidratante pasivo y se utiliza bastante en la industria cosmética y nuevamente es un súper buen suavizante y disminuye las irritaciones de la piel y además restaura en el fondo la barrera hidrolipídica, ¿ya? Luego tenemos la glicerina, que lo conocimos como agente humectante. Mencionamos que en el caso de los jabones que generan detergencia, esta detergencia puede ser muy elevada y sacar el sebo y el agua natural de mi piel y por tanto resecar un poco la piel. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Un agente humectante para que se mantenga agua en la piel y no luego de lavarme las manos en el fondo tengo una piel extremadamente seca. Entonces yo le añado glicerina a las formulaciones de los jabones para que así en el fondo luego el lavado de manos no me quede la piel extremadamente reseca, ¿ya? Agente humectante entiéndase como estructura química que genera enlaces con el agua y ayuda a retener el agua en la superficie de la piel. Ya luego tenemos el aloe vera, que es un humectante hidratante, tiene además propiedades antioxidantes. El gel del aloe vera en el fondo es en sí una sustancia que tiene gran cantidad de agua, es ligero, no es grasoso y es un súper buen activo, sobre todo cuando hay quemaduras solares, irritaciones de la piel. Es un estimulante de la regeneración de la piel, perdón. ¿Ya? Es un súper buen agente humectante e hidratante, ¿ok? Aquí tenemos un producto cosmético que lo utiliza. También dijimos que los gel After Sun también utilizan este activo, ¿ya? Luego tenemos el ácido hialurónico, que dijimos que, bueno, este es un activo un poco más costoso en la industria cosmética. Es un activo que el mecanismo de acción es un humectante, pero es un humectante mucho más poderoso que la glicerina u que otros humectantes que hemos visto. Y lo que hace en el fondo es absorber miles de veces su peso en agua. Por tanto, todos los productos cosméticos que tienen ácido hialurónico generan como este efecto alisamiento de arrugas por llenar en el fondo este relieve de la arruga de agua y generar en el fondo este efecto como de alisado de arrugas, ¿ok? Luego tenemos la urea, que dijimos que en baja concentración genera un efecto humectante, sí, hidratante, y en alta concentración genera un efecto exfoliante. Y dijimos que la exfoliación en el fondo era esta idea de sacar sacar excesiva queratina de la capa córnea, sacar en el fondo, rebajar la capa córnea para así disminuir en el fondo las capas de la piel y estimular la renovación celular, ¿ya? Dijimos que la urea se utilizaba harto en la queratosis folicular. Si no se acuerda, búsquelo porque eso también lo mencioné. O en esta piel de gallina que también llevábamos y que en el fondo es un súper buen activo cosmetológico. ¿Ya? Acá tenemos una línea cosmética, dermocosmética, que tiene toda una línea con urea. ¿Ya? Entonces es importante entender que en las áreas muy resecas son súper buenas las cremas con urea, ¿ya? Son como las más indicadas. Y en las zonas que tienen queratosis folicular. Luego tenemos la lantoína, que dijimos que era un humectante. La lantoína tuvo un auge en la industria cosmética hace unos años atrás, pero en la actualidad ya se está utilizando un poco menos, pero aún quedan productos cosméticos con la lantoína. Tiene características epitelizantes, regenerador de los tejidos, repara tejidos dañados, además también sirve como tratamiento para arrugas. Y en el fondo tiene muy buenas características porque también suaviza las capas de la piel y tiene este efecto regenerador, ¿ok? Es un buen humectante y bueno, como les dije, en el fondo ya no está el auge de la lantoína o del lavado de caracol. En el fondo esto pasó hace años atrás, pero igual es importante saberlo por si vuelve el boom del lavado de caracol,
¿ya? Luego tenemos el colágeno, que dijimos que es un agente humectante, es una proteína que al depositarla en la superficie de la piel, en el fondo tiene el efecto de atraer agua y mantener el agua en la piel, y es efectivo también contra arrugas porque genera un poco este efecto de alisado de arrugas, ¿ok? Y luego pasamos a los cosméticos nutritivos, chiquillas, en donde en el fondo mencionamos que un cosmético nutritivo es un cosmético mucho más complejo que los hidratantes y humectantes. En el fondo, generalmente lo que uno recomienda entre los 18 a los 30 años, más o menos, va a depender de la evaluación del rostro de la persona, o de los 18 a los 25, va a depender de la evaluación de la piel de la persona. En el fondo uno siempre recomienda hidratantes y humectantes. Y luego a partir de los 25 ya empieza a utilizar, puede ser hidratantes de día, nutritivas de noche, nutritiva de día, hidratante de noche, así. Uno empieza a jugar en el fondo a qué es lo que puede recomendar como cosmetóloga. Si tiene 25 años y una piel muy envejecida, en el fondo una piel muy maltratada, yo recomiendo el tiro nutritiva. Si tiene 25 y recién está sintiendo los signos de la deshidratación o de la resequedad, yo recomiendo hidratante humectante. ¿Se entiende? Ahí va a depender en el fondo de evaluación de la piel. ¿Quién debe usarla? Cualquier persona. En el fondo, incluso las personas que tienen la piel grasa deberían igual utilizar cremas nutritivas. Es importante la nutrición de la piel, ya que mejora las características de esta. Las nutritivas se utilizan sobre todo para pieles maltratadas, pieles resecas, pieles dañadas, y a partir de los 25 es muy importante empezar a recomendarlas, ¿ya? Y más allá de los 30, sí o sí, ya se tiene que recomendar. El envejecimiento en el fondo dijimos que era un proceso crónico, lamentablemente, progresivo e irreversible, ¿ya? Entonces, el envejecimiento a partir de los 25 empieza a ocurrir paulatinamente, va a depender cómo yo me cuide mi piel, cómo va a desarrollarse este envejecimiento, ¿ya? Viene determinado genéticamente y sobre todo por los factores externos, la exposición al sol, la nutrición, la contaminación, alteraciones metabólicas, enfermedades, si yo fumo, si tomo, si tengo hábitos tóxicos o no, todo influye en mi envejecimiento, chiquillas, ¿ya? Chiquillos. Bueno, y entender en el fondo que el envejecimiento también en mi piel empieza a perder la densidad de las fibras de colágeno, elastina y reticulina, y se empiezan a formar estas arrugas y estos surcos, y entender también que hay causas internas del envejecimiento, que genéticamente yo probablemente voy a envejecer igual que mis padres, y hay causas externas que están principalmente la radiación ultravioleta y el consumo de tabaco, ¿ok? Bueno, y la teoría que a mí me gusta más del envejecimiento es que a través de los radicales libres que adquirimos durante todo el día en nuestra piel, a través de, por ejemplo, la contaminación ambiental es en el fondo uno de los principales componentes de adquirir radicales libres en nuestra piel. La radiación ultravioleta también es donde nosotros principalmente donde adquirimos los radicales libres en el día a día, y en el fondo estos radicales libres se empiezan a acumular y empiezan a generar en el fondo el envejecimiento y el deterioro, sobre todo las fibras de colágeno, elastina y reticulina, y por tanto empieza a perderse la flexibilidad de la piel, empiezan a observarse surcos, arrugas, etcétera, ¿ya? Y bueno, nosotros naturalmente todos los días consumimos a través principalmente de los vegetales antioxidantes, y esos antioxidantes son los que combaten en el fondo los radicales libres, y por esa razón en el fondo hay un equilibrio entre radical libre, antioxidante, y de esta forma en el fondo se va modulando el envejecimiento que poseemos todos en nuestra piel, ya a partir de los 25 años. Y tenemos el signo del envejecimiento cronológico. Cronológico dijimos entre comillas como envejecimiento normal o fisiológico de la piel. Tenemos una piel adelgazada, suave, que era como el ejemplo que yo ponía a esta señora. Piel clara, arrugas finas, pigmentación irregular en ciertas zonas. Piel inelástica, en el fondo empieza a haber un poco de flacidez, sequedad, piel frágil, y en algunos casos podemos ver algunas lesiones precancerígenas, ¿ok? Y por otro lado tenemos el ejemplo de este personaje que dijimos que era un camionero que había trabajado como 30, 40 años de su vida en
transportando cosas en su camión, y que se notaba el daño, porque si separábamos el rostro en dos, veíamos que esta zona era la zona más expuesta al sol y por supuesto se ven arrugas en muchas más zonas de la piel, a diferencia de este lado de acá, en donde se observan menos arrugas, ¿ok? Entonces, ¿de qué va a depender en el fondo si yo tengo un envejecimiento prematuro o un envejecimiento cronológico? En el fondo va a depender principalmente de la exposición al sol, va a depender del consumo de tabaco, va a depender de mi nutrición y del cuidado que yo tengo con mi piel, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo veo cuando hay envejecimiento prematuro o fotodaño o un envejecimiento en el fondo más acelerado? Voy a ver la piel rugosa, más áspera, un color amarillo, amarillo medio verdoso, voy a ver manchas, un engrosamiento de la piel, voy a ver arrugas finas y gruesas, voy a ver descamación de la piel, una piel mucho más seca, y voy a ver también lesiones precancerígenas. Entonces yo les daba el ejemplo también de esta persona en donde yo veo una pigmentación muy irregular en su rostro, veo que la piel está más engrosada, ¿verdad? Pero que incluso hay ciertas lesiones. Además veo que hay muchas más arrugas que en el fondo al compararlo con un envejecimiento cronológico de una persona de la misma edad, ¿ok? Entonces entender que el principal factor de envejecimiento que podemos en el fondo como cosmetóloga revertir entre comillas es en el fondo el uso de filtro solar y la protección a la radiación ultravioleta diaria. Ya es como cosmetóloga, es como nuestra bandera de batalla que nosotros tenemos que promover en el fondo el cuidado de la piel a través del uso de filtro solar todos los días, porque la radiación ultravioleta proveniente del sol es la principal exposición que genera radicales libres en nuestra piel y que genera el envejecimiento en un futuro, ¿ya? Luego tenemos los cambios fisiológicos, bueno, que es normal en el envejecimiento, alteración de la función barrera, menor recambio epidérmico. Dijimos que una persona joven cada 28 días cambia su piel, una persona ya más con un envejecimiento más avanzado en el fondo va a cambiar cada 35 días aproximadamente, y además empieza a haber una atrofia cutánea porque se empieza a perder tejido y se empieza a caer otro tejido, ¿ya? Y disminuye los fibroblastos, las fibras de colágeno, elastina y reticulina. Entonces ya sabemos más o menos la diferencia entre envejecimiento cronológico y prematuro. Y ahora vamos a hablar de los nutrientes. Ya nosotros en el fondo ahora nos vamos a enfocar en los micronutrientes y principalmente en las vitaminas y un mineral que es el zinc. Entonces entender que esta clase de nutrientes, a pesar de que nosotros queremos en el fondo que ustedes entiendan que la idea es comer saludable, no nos vamos a enfocar más que nada en la nutrición como de la nutricionista, sino que nos vamos a enfocar en la nutrición asociada a la piel, las uñas y el cabello, y nos vamos a enfocar en el fondo en las vitaminas que más nos interesan, como cosmetólogas, ¿ya? Entonces, en esta diapositiva lo que más me interesa, chiquillas, es que se entienda que las vitaminas son coenzimas. Ya esto lo vamos a volver a ver en la próxima clase de consulta, pero por lo pronto me interesa que ustedes sepan que coenzima es un sinónimo de vitamina. Y por otro lado vamos a ver que las vitaminas se diferencian en hidrosolubles, que se disuelven en agua, que es el complejo B y la vitamina C, y en liposolubles, o que son afines a las grasas, o que tienen textura grasa, que es la vitamina A, B, E y K, ¿ok? Vamos a la vitamina A, que es la vitamina del crecimiento, retinol o ácido retinoico. Con todos esos nombres yo puedo preguntar, ¿ya? Hoy es importante que igual lo sepan. Vitamina A, vitamina del crecimiento, retinol o ácido retinoico. Entonces están en estos alimentos estas vitaminas. Esta vitamina lo importante es que tiene efecto antioxidante. Si tiene efecto antioxidante, tiene efecto una acción contra los radicales libres y por tanto previene el envejecimiento o neutraliza los radicales libres provenientes, por ejemplo, de la radiación ultravioleta, y de cierto modo genera un efecto antiedad y un efecto antienvejecimiento, ¿ya? La vitamina A también es muy beneficiosa en el fondo para el tejido ocular, el desarrollo del tejido de la piel y las membranas mucosas, y también ayuda al desarrollo de los dientes, del tejido blando y esquelético. Y en la vitamina A en cosmética vamos a encontrarlos como ácido retinoico o como retinol. El ácido retinoico es más puro, es más activo, tiene un efecto exfoliante,
por lo tanto controla la pigmentación, estimula la renovación celular, disminuye arrugas y tiene un efecto antiedad. Y por otro lado el retinol es un poco menos potente, es menos irritante también y también tiene un efecto antienvejecimiento, antiedad y también tiene un efecto potente frente a las arrugas. Entonces, ojo que la vitamina A generalmente se recomienda de noche ya que genera una oxidación con la luz. Sobre todo el ácido retinoico es importante que este activo se utilice de noche, ¿ya? Y como efecto adverso a la vitamina A podría haber irritación cutánea o sensibilidad. Entonces es importante hacer una prueba antes de utilizar vitamina A y utilizar siempre con filtro solar. Ojo que la vitamina A también hay derivados de retinoides que se llaman, que se utilizan principalmente para el tratamiento del acné, pero eso se utiliza a nivel dermatológico, no cosmetológico, pero para que se entienda en el fondo que la vitamina A se utiliza, hay ciertos derivados de la vitamina A que se llaman retinoides, que principalmente se utilizan para la disminución de la secreción sebácea y así disminuir en el fondo las lesiones que podrían estar vinculadas al acné, ¿ya? Entonces entender que los derivados de retinoides se utilizan para el tratamiento del acné, pero a nivel dermatológico, no cosmetológico. Acá tenemos una crema correctora que principalmente se utiliza para arrugas profundas y que es a base de retinol, ¿ok? Ahí está. Luego la vitamina A en cosmética, uso para manchas, arrugas, retarda el envejecimiento, regula la glándula sebácea, eso es importante, por eso los derivados de retinol en el fondo se utilizan para el tratamiento del acné y protege, cuida la piel y tiene el efecto antiedad, ¿ya? Luego tenemos la vitamina E o de la juventud, ya su nombre nos está diciendo todo, ¿verdad? Este es un potente antioxidante, por tanto tiene un potente efecto antiedad, también se llama como tocoferol. Y en el fondo se utiliza para el tratamiento de arrugas, como es una vitamina liposoluble, mantiene la emulsión epicutánea, mejora la microcirculación de la piel y es una vitamina súper interesante de estudiar porque es muy utilizada en los activos cosmetológicos. Ya yo les decía que hay ciertos filtros solares que tienen efecto antiedad y eso es porque le añaden vitamina E. Y hay algunas cremas que tienen efecto antioxidante o antiedad debido a que le añaden esta vitamina en la formulación. ¿Ya? Yo creo que es una de las vitaminas más utilizadas en la cosmética y tiene efectos muy positivos. ¿Ya? Luego tenemos la vitamina C, que la vitamina C también mejora la síntesis de colágeno, igual que la vitamina A, por si acaso. ¿Ya? Tiene un efecto antioxidante. Nuevamente el efecto antioxidante, efecto antiedad, antienvejecimiento, antiarrugas, como usted quiera llamarlo, ¿ya? Es importante entender que hay agresiones en el medio y todas las vitaminas antioxidantes ayudan a disminuir estas agresiones. Es decir, la vitamina A, E y C ayudan a disminuir todas las agresiones del medio ambiente por el efecto antioxidante. ¿Okay? Tonifica la piel, previene la aparición de arrugas y acá tenemos algunos productos con vitamina C. ¿Okay? Luego vamos a pasar, bueno, entonces dijimos que la vitamina A, E y C tienen efecto antioxidante, por tanto previene el envejecimiento, protege en el fondo de los agentes externos, disminuye el efecto de la polución en nuestra piel y tiene el efecto de disminución de las arrugas. Luego tenemos la vitamina D, que ahora dijimos que en los últimos estudios se demostró que también tiene un efecto antioxidante. La vitamina D es importante para la absorción del calcio en los tejidos y entender que la vitamina D la podemos obtener al exponernos al sol o al consumir este tipo de alimentos. Y en uso cosmetológico, bueno, la única fórmula que yo conozco con vitamina D es la vitamina A y D de la cosmética de Braniff y la vitamina A y D la utilizan harto como para regular la secreción sebácea. Por la vitamina A, la vitamina D tiene el efecto antioxidante, entonces es una buena crema en el fondo para pieles más grasas. Ya la única desventaja que tiene es que tiene una formulación bien oleosa. Entonces hay que utilizar muy poquito y hay que ver la evolución, porque si se complica en el fondo el cuadro de que la piel grasa empieza a tener lesiones, pústulas, comedones, aumenta el número de lesiones, eventualmente habría que descontinuar la crema, ¿ya?
Y bueno, controla las seborreas severas también, ¿ya? Entonces, en el fondo, el control de la glándula sebácea de la A se potencia con la vitamina D. Además, la vitamina D tiene efecto antioxidante, entonces es una buena crema, pero tiene textura más bien grasa, entonces hay que evaluar en el fondo la evolución del uso de la crema en esa piel. Luego tenemos el complejo B, que dijimos que el complejo B era un complejo que en términos generales, chiquillas, si yo les pregunto algo sobre el complejo B, en términos generales vamos a decir que muchas vitaminas B favorecen el desarrollo y favorecen el impulso nervioso vinculado al sistema nervioso de todo nuestro organismo. En el fondo, es un complejo que es importante, sobre todo para nuestro sistema nervioso. Es importante para absorber macronutrientes como proteínas, carbohidratos y ácidos grasos. Por tanto, es importante consumir alimentos con vitamina B. Y vamos a ver uno por uno. Ya la vitamina B1 tiamina es importante, ya que bueno, sirve más que nada para el funcionamiento del corazón y el funcionamiento de los músculos. Nuevamente, la idea de ayuda a procesar carbohidratos, grasa y proteína en el fondo genera el metabolismo de los macronutrientes en nuestro organismo para obtener energía. Y la B1 en el fondo, si hay déficit de esta vitamina, van a haber trastornos cardiovasculares, piernas y brazos dormidos. Genera atrofia y debilidad muscular si es que hay déficit, y hay una sensación de opresión en el pecho si es que nos falta esta vitamina, pero en términos cosmetológicos en el fondo no es tan importante, pero aún así es importante que se entienda que es necesario tener una alimentación saludable. Ya, ojo que el tabaco y el alcohol reducen la absorción de esta vitamina, y acá tenemos algunos alimentos ricos en esta vitamina. La vitamina B1 no es tan importante con fines cosmetológicos, pero igual es importante entender que es necesaria en nuestra dieta, ¿ya? La vitamina B2, esta sí es importante para uso cosmetológico. En el fondo genera una mejora en las características del pelo, las uñas y la piel. Y acá está, ya mejora el estado de la piel, las uñas y el cabello. En el fondo, en la formación de este tejido es indispensable esta vitamina. La carencia de esta vitamina genera lesiones en la piel, mucosas y ojos. Y ojo que si fumamos o bebemos alcohol, se disminuye la absorción de esta vitamina. ¿Ya? Vamos a ver, la verdad es que yo no encontré ningún producto cosmético con vitamina B2, pero es importante que entonces lo consumamos a través de la dieta, ya a través de los alimentos que vimos. Luego tenemos la vitamina B3, que nuevamente es importante en la piel, las uñas y el cabello. Se encuentran en estos alimentos, más bien de origen animal. Y es importante para tener una piel saludable, ¿ok? Acá tenemos un producto con vitamina B3, entonces la vitamina B3 es esencial en la formación del tejido de la piel, las uñas y el cabello, y ayuda a mejorar las características de estos. Ya acá tenemos un sérum con vitamina B3 y además dijimos que tenía glicerina y retinol, es decir, tiene un efecto antiedad y nutritivo y humectante, por tanto genera muchos beneficios a nivel de la piel. Ya eso solamente sin saber en el fondo, solamente leyendo el envase, sin haber utilizado nunca el producto, ¿ok? Dice que para el tratamiento de arrugas profundas, para el tratamiento del fotoenvejecimiento y un tono regular. ¿Ya? Y eso en el fondo lo hace la B3 para la formación en el fondo del tejido de la piel, las uñas y el cabello. En este caso, si yo utilizo este sérum, va a mejorar las características de mi piel, y el retinol va a disminuir tratar el fotoenvejecimiento y va a generar este tono regular. ¿Ya? Luego tenemos la vitamina B5, ya, y dijimos que era como el máximo exponente de los productos cosméticos. Entonces la vitamina E es la más utilizada en los productos cosméticos, y la vitamina B5 o pantenol o provitamina B5, ¿ya? Estos son como los más utilizados. Y dijimos que favorece la salud del cabello, las uñas, la piel, es un cofactor de la biosíntesis de la barrera lipídica, forma parte de la síntesis de la barrera cutánea y mejora la piel dañada, ¿ya? Se encuentra en estos alimentos que se ven acá, y dijimos que la línea Pantene es una de las líneas que más utiliza en todos sus productos. Está el pantenol, chiquillas, ¿ya? Y el pantenol dijimos que es como un precursor de la vitamina B5 y es muy utilizado en la industria cosmética porque mejora las características de la piel, las uñas y el cabello,
y sobre todo en la piel, en el fondo ayuda a recobrar esta barrera cutánea y estimula en el fondo la formación de piel con un aspecto mucho más saludable, con características cutáneas mucho mejores, ¿ya? Luego tenemos la vitamina B6. La vitamina B6, chiquillas, es una vitamina que es importante igual para la piel, las uñas y el cabello, pero generalmente no hay ningún, o sea, por lo menos que yo conozca, no hay ningún producto cosmético que tenga esta vitamina, ¿ya? Generalmente si falta esta vitamina se genera dermatitis seborreica. Es necesaria esta vitamina para la formación de tejido de piel y uñas y cabello de una forma mucho más fuerte, con un aspecto estético mucho mejor. Y la verdad es que hasta ahora no hay ningún producto cosmético con esta vitamina, pero los signos de la deficiencia son dermatitis, inflamación de la piel, úlceras acá está lo mismo que les mencioné, ¿ya? Entonces es importante consumir esta vitamina a través de los alimentos. Luego tenemos la B8, que está ahora último se ha utilizado más que nada en los productos cosméticos. Es importante, imprescindible para la mejora de los aspectos de la piel, las uñas y el cabello. Se utiliza sobre todo para la estimulación del crecimiento del cabello. Se utiliza como tratamientos para cuando hay mucha pérdida de cabello. Se recomienda utilizar champús con biotina por sobre todo. La vitamina B8 también es importante en el fondo para aquellas personas que tienen uñas quebradizas y mejora el aspecto de los tejidos en formación de la piel, las uñas y el cabello. Ya es importante consumirla, en estos alimentos se encuentra. Y acá tenemos algunos productos con biotina, ¿ok? Luego tenemos la vitamina B9 o ácido fólico. Esta dijimos que era imprescindible, más que nada el ácido fólico es imprescindible en mujeres que tengan pensado tener hijos o que estén gestando, que estén embarazadas. Esta vitamina es esencial para disminuir en el fondo, en disminuir los índices de labio leporino o espina bífida en los recién nacidos, y es esencial en el fondo en las mujeres en gestación. Además, yo les dije que nuestro gobierno hace muchos años atrás ha fortificado la harina de trigo que nosotros compramos, la harina blanca, con ácido fólico. Así que si usted no sabía, cada vez que está comiendo pancito, ya está consumiendo ácido fólico en su dieta, ¿ya? Pero en la mujer embarazada es imprescindible que consuma más ácido fólico y sobre todo si usted piensa en un futuro tener un bebé, por supuesto que ya tienen que empezar a suplirse con ácido fólico y tiene que ir al médico, ¿ya? En estos alimentos se encuentra. Y bueno, el ácido fólico nos dijimos que tenía una connotación más bien asociada a la cosmetología, pero igual es importante en las mujeres embarazadas. La vitamina B12 es importante para la formación de glóbulos rojos. Se encuentra más que nada en productos de origen animal. Generalmente yo dije que los vegetarianos tienen déficit de esta vitamina, por tanto tienen que suplirlo, o los veganos. Y bueno, la B12 no es tan importante a nivel cosmetológico. Por otro lado, la vitamina K está asociada a los factores de coagulación, participa en la coagulación de la sangre, por tanto es importante. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos circulan por nuestra dermis, ¿ya? Es importante en el fondo también porque mejora la circulación sanguínea, se utiliza harto para el tratamiento de la celulitis y ayuda a desarrollar tejido en nuestro cuerpo. Es decir, si yo tengo un hematoma, eventualmente alguna crema o loción o algún producto con vitamina K podría ayudar a cicatrizar mucho mejor ese hematoma o ese moretón, ¿ya? Tiene gran poder de cicatrización en el fondo porque ayuda a reparar tejido. Y es un producto que en Chile por lo menos no hay ningún producto cosmético con esta vitamina. A nivel internacional yo he visto algunos productos. Y por último vimos el zinc, que es un mineral que es importante sobre todo para el tratamiento de irritaciones y lesiones tópicas, más que nada asociadas al acné. También sirve para el tratamiento de heridas, previene y trata la inflamación de la piel y además reduce la cantidad de sebo naturalmente, ¿ya? O sea, ¿qué reduce la cantidad de sebo natural? La vitamina A y el zinc, por si acaso.
Y también el zinc se utiliza harto para tratar la dermatitis del pañal. En el fondo, cualquier inflamación de la piel, el zinc es un súper buen mineral para tratar esa inflamación. Entonces dijimos que tiene zinc, la pasta Lasa y el Deipoglos, que dijimos que era un producto con registro cosmetológico, pero ojo que tiene que tener la de antes. Y esto en el fondo se utiliza cuando hay inflamación, dermatitis, irritación cutánea. Y este es un producto que es con zinc, que está principalmente utilizado para apaciguar las inflamaciones asociadas al acné, ya por sobre todo. La pústula en el fondo es una lesión inflamatoria que podría disminuir en el fondo con el uso de este creo que es como una loción es una solución que se spraya, ¿ya? Y con eso quedaríamos entonces con el resumen, chiquillos. Nos estaremos viendo en otra oportunidad y voy a intentar esta semana subirles el resumen de vitaminas, ¿ya? Como para ir cerrando en el fondo ya la información de las vitaminas, ¿ya? Entonces nos estaremos viendo en otra oportunidad. Espero que les haya servido este resumen y que les sirva en el fondo para estudiar las 3 clases pasadas.